Perfecto, vamos a ver, por supuesto, nuestro ciclo de estudio. Y aquí está el ciclo de estudio. Por supuesto, como ya les decía, se compone de 10 sesiones. Hoy nos encontramos en la sesión número 8, ¿ok? Que corresponde al tema de conducción eficiente. La conducción eficiente tiene que ver con todas aquellas técnicas que nos permiten de alguna forma reducir el consumo de combustible y también, por supuesto, no contaminar menos, por supuesto, el medio ambiente. Así que de eso vamos a hablar hoy. El capítulo que nos corresponde hoy es bastante más breve que los capítulos anteriores, así que al finalizar vamos a hacer, por supuesto, algunas preguntas de examen y quizás les queda inmediatamente un tiempo para que ustedes puedan hacer algunos test. ¿Ok? Buenas noches a todas las personas que van llegando. Les recuerdo a todos y a todas, buenas noches Jacqueline. Les recuerdo el método. Recuerden que nosotros siempre recomendamos un método de estudio. El método que nosotros recomendamos es, recuerde que tiene que hacer mucho test, mucho test. Mientras más test realicen, mucho mejor va a ser y mucho mejor preparados van a estar. Recuerden que leer el libro, pero leer el libro de una vez la verdad es que no es tan efectivo, la verdad es que a uno se le olvida y aparte que el libro tampoco es tan simple, ¿ok? Siempre es bueno ir leyendo calmado, de una forma calmada, capítulo por capítulo, y yo siempre recomiendo ir leyendo antes de las clases, ¿ok? Para que en la clase, por supuesto, se pueda complementar lo que ustedes ya estudiaron y por supuesto participen de las clases. En las clases vamos aclarando algunos contenidos que no nos quedan que no nos quedan claros en la lectura. Perfecto, así que buenas noches las personas que ya van llegando. Buenas noches Enrique, buenas noches Jacqueline Herrera, buenas noches Marcos, buenas noches Jesús, buenas noches Oscar, buenas noches Anaí. Bienvenidos todos. Vamos a comenzar. Buenas noches Nicole. Vamos a comenzar entonces nuestra sesión de estudio. Por supuesto, como ustedes ya saben, esta es nuestra página oficial practicatest.cl. Desde aquí nosotros estudiamos todos los días y por supuesto aquí están los contenidos que se van a ver en el examen en este caso, ¿ok? Son los contenidos también del libro del conductor. Nos vamos a donde dice temarios. Nos vamos a donde dice temario B. ¿Ok? Muy bien. Llegamos al temario B y vamos a ir a trabajar y a estudiar aquello que dice conducción eficiente. Y ponemos leer temario. Y nos vamos al tema, yo voy a ingresar aquí como invitada. Y nos vamos al tema que nos corresponde hoy día. Vamos a ver. Bienvenidos todos, espero que hayan tenido un excelente día. Vamos, comencemos. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a conocer cómo el conductor de un vehículo puede practicar una conducción eficiente y así reducir el uso de combustible, el consumo de combustible en este caso, y la emisión de gases contaminantes. También estableceremos cuáles son las claves para realizar un buen mantenimiento del vehículo y de todas sus partes, cómo preparar el auto para realizar un viaje largo y cómo cuidar la aerodinámica colocando correctamente la carga. Perfecto. Buenas noches, Sebastián. ¿Qué entendemos por conducción eficiente? Mucha atención. La conducción eficiente, primero que todo, es una actitud y aplicación de técnicas que configuran un tipo de conducción que permite obtener un mayor rendimiento energético de su vehículo. ¿Cuáles son las principales técnicas o acciones de conducción eficiente? Primero, la conducción eficiente reduce el consumo de combustible. Diversos estudios realizados por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética H han demostrado que aplicar técnicas de conducción eficiente permite reducir entre un 10 y un 15% el consumo de combustible. Atención con aquel porcentaje. Pregunta de examen. ¿Cuánto nos permite reducir el consumo de combustible, el uso de una conducción eficiente? Entre un 10 y un 15%. ¿Cuáles son las técnicas de conducción eficiente? Son las siguientes que nos indica el libro del conductor. Vamos a ver.
A ver, L. López me dice, disculpe, tengo una duda, consulta en el examen teórico de la municipalidad. También salen preguntas con foto como aparecen en los exámenes de práctica test. Algunas son con fotografías, no todas, ¿ok? Algunas son con fotografías. Justamente las personas que han hecho ya el examen podrían dar mayores detalles de eso. Hay personas que ya han repetido el examen en alguna oportunidad, pero hasta donde sé, algunas son con fotografías y otras no. ¿Ok? Muy bien. Como les decía, la primera técnica de conducción eficiente son planifique todos sus viajes. Se dice acá. Ah, mira, Juan dice, no sale fotografía. Perfecto, Juan. Gracias. Justamente una persona en algún momento nos comentó que le había salido una fotografía en una pregunta. Por lo tanto, nosotros, en este caso, yo en este caso asumí que salía alguna fotografía. Pero en este caso, si a alguien no le salió, no le salió. ¿Ok? Muchas gracias, Juan. Planifique todos sus viajes. Sí, per- perdón, me voy a detener nuevamente. Claro, aquí dice Isabel, Germán, claro que salen algunas fotografías, sí, ven que algunas personas sí le han salido fotografías. L. López, hay algunas personas que no le salieron y hay otras personas que sí han salido fotografías en el examen, ¿ok? Ahora sí, vamos con todo. Planifique todos sus viajes. Siempre planifique su ruta y salga con tiempo. Las rutas menos congestionadas le permitirán ahorrar combustible y llegar más rápido. Utilice los sistemas GPS de los teléfonos celulares y le permitirán constatar posibles rutas más despejadas. A ver, mucha atención. El libro del conductor nos dice que por qué tenemos que planificar los viajes, para poder descubrir cuáles son las rutas que más me convienen para poder conducir, ¿ok? En este caso, cuáles son las rutas más despejadas en el caso que yo vaya a hacer un viaje más largo. ¿Ok? Por lo tanto, que yo vaya a hacer un viaje más largo. También dice, utilice los sistemas GPS de los teléfonos celulares. Le permitirán constatar posibles rutas más despejadas. En ese caso, mucho ojo con la utilización del celular. Recuerden que no podemos manipular el celular en al momento de conducir. Recuerden que eso ya es considerado una falta gravísima. Recuerden la ley no chat. Por lo tanto, no podemos manipular el celular. Ahora, si usted va a utilizar el GPS del celular, por supuesto lo tiene que ubicar en un dispositivo especial donde usted no lo pueda manipular. Hay vehículos también que vienen con GPS integrado, pero si usted va a utilizar el del celular, por supuesto en un dispositivo que en este caso usted no lo pueda manipular. ¿Ok? La siguiente técnica dice, mientras más carga haya en el vehículo, mayor es la fuerza que se debe hacer para moverlo. En ese caso, con menor carga se requiere menos esfuerzo. En el vehículo, esto se traduce en menor consumo. Esto quiere decir, la verdad que está bastante claro, ¿ya? Y es bastante lógico. Esto es igual que una persona. Si yo, en este caso, voy a subir un cerro y voy con una mochila muy pesada, por supuesto el desgaste físico que voy a tener va a ser mucho mayor que si subo el cerro sin la mochila y, por supuesto, con una ropa más ligera, ¿verdad? Esto es lo mismo, ¿ok? En el caso del vehículo, mientras más carga, por supuesto, el consumo va a ser mayor. También nos dice el libro del conductor, cuide la aerodinámica del vehículo. Vamos a ver. Si tiene un portaequipajes o bulto en el techo, el consumo se puede incrementar por sobre un 20% en carretera. Atención, cuando usted lleva el vehículo sobrecargado, ya yo he visto de repente en autopista unos vehículos que parecen verdaderos edificios cargados hacia arriba, por supuesto, en ese caso, la aerodinámica a qué se refiere, que mientras más masa lleve el vehículo hacia arriba, el choque contra el viento va a ser mayor, por lo tanto tiene que hacer mayor esfuerzo para moverse. A eso se refiere con la aerodinámica. Y una vez más, nos recuerda el libro del conductor que ojalá que distribuyamos muy bien la carga del vehículo y no tengamos que, por supuesto, formar estos tremendos edificios que de alguna forma van a hacer que la aerodinámica se vea afectada. ¿Ok? También nos dice, controle la presión de aire de los neumáticos de forma regular. Una reducción en 5 psi del nivel óptimo de aire en los neumáticos puede incrementar el consumo de combustible en un 3%.
Atención, recuerden que todos los modelos de vehículo en este caso utilizan diferentes tipos de neumático. Por lo tanto, los conductores tenemos que saber cuál es el nivel óptimo de aire de nuestros neumáticos. Generalmente eso aparece, por supuesto, en el manual del vehículo o también aparece muchas veces inscrito en el borde de la puerta del conductor. ¿Ok? ¿Cuál es el nivel adecuado de aire de los neumáticos? Acá dice claramente, si es que yo, o en este caso los neumáticos, van con una reducción en 5 PSI. ¿Qué es PSI? PSI es nivel óptimo de aire en este caso, ¿ok? El consumo de combustible se va a ver incrementado en un 3%. ¿Perfecto? Buenas noches las personas que van llegando. Buenas noches Luis, buenas noches Mabe. Bienvenida. También nos dice el libro del conductor que tenemos que realizar todas las mantenciones oportunamente. Hay elementos clave, aparte de los neumáticos. Para mantener un buen rendimiento, un filtro de combustible en mal estado puede incrementar el consumo en un 0,5%. Un filtro de aire sucio puede llegar a perjudicar en un 1,5% el rendimiento. O sea, primero tenemos que saber, por supuesto, en qué estado está nuestro vehículo. Generalmente andamos con una tarjeta, que la tarjeta nos va diciendo cuándo tenemos que hacerle el cambio. Tenemos que tener inscrito en este caso cuándo se realizan los cambios de aceite y todo eso, ¿ok? Em, por supuesto, cuando le realizo el cambio de aceite, cambio de filtro a mi vehículo, cuando me lo indica el fabricante, de acuerdo al kilometraje, cada cuánto kilometraje yo tengo que hacerle este cambio, o en el caso que usted, por ejemplo, adquiere un vehículo usado, usted tiene que preguntarle, en este caso, a quién se lo vendió. Ya usted tiene que preguntarle a quién le vendió el vehículo, cuándo fue el último cambio de aceite, cuando le toca realizarlo a usted. ¿Ok? Por lo tanto, siempre mantener las mantenciones oportunamente. Buenas noches, bienvenidos todos las personas. Buenas noches, María de la Cruz. Buenas noches, Tamix. También nos dice el libro del conductor que debemos encender el motor sin pisar el acelerador. Antiguamente, los autos muy antiguos había que pisar el acelerador y esperar en este caso que el vehículo tomara un poco de temperatura para poder hacerlo andar. Generalmente los vehículos modernos ya no es imprescindible en este caso pisar el acelerador. Incluso cuando encienda el motor, prefiera no pisar el acelerador, pues tal acción solamente provoca un incremento en el consumo. Muy bien. Siempre al conducir, acelere de manera suave. Evite acelerar a fondo. Las aceleraciones a fondo generan un consumo excesivo de combustible. Acelerar a fondo, en este caso, generalmente lo tenemos que realizar en ciertas situaciones de la conducción. Ojalá no siempre, ¿ok? ¿Cuáles son las situaciones en las cuales tenemos que acelerar? Por ejemplo, cuando vamos a adelantar un vehículo. Al momento de adelantar, yo tengo que acelerar para poder pasar al vehículo y ponerme delante. Cuando voy a sobrepasar un vehículo, también tengo que acelerar para poder, por supuesto, pasar, en este caso, al vehículo que quiero pasar, ¿verdad? Por lo tanto, en esas situaciones tenemos que ser conscientes que son situaciones en las cuales, por supuesto, hay un mayor incremento en el consumo de combustible. Conduzca siempre a una velocidad óptima. Si bien en carretera se permiten límites de velocidad de 90, 100 hasta 120 kilómetros por hora, se debe tener en cuenta que a altas velocidades el rendimiento de combustible se reduce bastante en el orden de un 10% y más. Atención, aquí nos dice el libro del conductor que en el caso, por ejemplo, que yo vaya en una autopista y me mantenga en una velocidad alta, ya sea 100 kilómetros por hora, y mantengo una velocidad constante, en esa situación es cuando menos combustible gasto, ¿ok? Por lo tanto, cuando voy en esta velocidad constante y evito frenar y acelerar, por supuesto, cuando menos combustible vamos a gastar. ¿Cuándo se gasta más combustible? Principalmente cuando estamos en un taco, en un atochamiento vehicular donde tenemos que acelerar y frenar muchas veces. Esas situaciones es cuando más combustible gastamos, ¿ok? Frenar y acelerar.
También nos dice el libro del conductor que evitemos exigir el motor. Un motor exigido a mayores revoluciones tendrá un mayor consumo de combustible. Es por ello que se recomienda mantener las revoluciones en rangos relativamente bajos. Nosotros esto lo vemos, por supuesto, a través de un tacómetro, que es el reloj, en este caso, que el reloj digital que está en nuestro tablero. Y podríamos decir que un motor que ya está exigido está sobre las 3000 revoluciones. Por lo tanto, tenemos que llevar mucha atención y, por supuesto, evitar que eso suceda. Muy bien. También tenemos que, dice el libro del conductor, mantener una distancia prudente. Usted debe tener en cuenta que al mantener una distancia suficiente, se evitará frenar y acelerar constantemente. Esta situación pasa mucho en los tacos, ¿ok? En los atochamientos vehiculares, cuando hay mucho vehículo transitando, ¿ok? Sucede que en estas situaciones, por supuesto, uno tiene que frenar y acelerar muchas veces, pero el libro del conductor nos dice que ojalá mantengamos que en el vehículo que va adelante, si el taco va avanzando a una velocidad muy baja, nos dice que mantengamos una distancia para que nosotros vamos avanzando y evitemos frenar y acelerar todo el momento, ¿ok? Evitemos hacerlo. Perfecto. Entonces, evitemos hacerlo. ¿Qué sucede? Miren, en la realidad puede ser, ¿ok? La realidad es distinta, ¿ya? Cuando esto sucede, la realidad es bastante distinta, porque si nosotros dejamos ese espacio, si yo estoy en un taco y el vehículo de adelante va a una velocidad muy baja y yo me tomo distancia de él para poder llevar esta distancia muy baja, ¿ok? Sucede que si yo dejo un espacio en un taco, generalmente entran muchos vehículos a ese espacio. Eso es lo que pasa en la realidad, ¿ok? En la realidad eso es lo que sucede. Entran y salen vehículos, al final uno tiene que frenar igual. Pero el libro del conductor nos dice, en este caso, que ojalá mantuviéramos esta distancia, pero también tenemos que ser conscientes que en la realidad también pueden suceder otras cosas, ¿verdad? También nos dice el libro del conductor que evitemos frenadas de último minuto. A fin de reducir el consumo energético, se recomienda frenar con anticipación siempre que sea posible. De este modo, disminuirá el tiempo que mantiene el pie en el acelerador sin necesidad. O sea, en este caso, si yo veo y me voy acercando a un cruce, ¿ok? Me voy acercando a un cruce y veo que hay un semáforo y que el semáforo en cualquier momento va a cambiar a luz roja, comienzo a frenar desde mucho antes. Comienzo a dejar de acelerar, comienzo a bajar la velocidad, poco a poco, muy lento, hasta que finalmente casi el vehículo se detenga solo. Eso es, evitar estas frenadas bruscas, estas frenadas de emergencia, evitar ese tipo de frenadas, porque la verdad es que esas frenadas incrementan en este caso el consumo de combustible. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué principios de conducción segura originan una conducción eficiente? Miren acá, tenemos conducción segura y conducción eficiente como dos términos importantes de este capítulo. Conducción segura y conducción eficiente en este caso van como de la mano, ¿ok? Porque uno es consecuencia del otro. Si yo ejecuto una conducción segura, por consecuencia voy a tener una conducción eficiente. Y al revés, si yo genero una conducción eficiente, manteniendo todas estas técnicas de, por supuesto, de conducción eficiente en este caso, mantengo todas estas técnicas, por consecuencia voy a generar una conducción segura. Por lo tanto, los términos siempre van ligados entre sí. ¿Ok? Los principios de una conducción segura dan como resultado una conducción eficiente, que permite reducir el consumo de energía. Los principales principios que fomentan la seguridad y la eficiencia. Mucha atención. Acá hablamos de seguridad y eficiencia. Primero, tenemos que tener atención a las condiciones que rodean al conductor. Le permitirá reaccionar apropiadamente y evitar siniestros. Asimismo, un frenado con la suficiente anticipación
y el uso apropiado de la caja de cambios reducen el consumo de combustible. Muy bien. Cuando hablamos de las situaciones o condiciones que rodean al conductor, nos dice que ojalá, dice, que nos permitirá reaccionar apropiadamente y evitar siniestros. Pero también tenemos que ser conscientes que muchas veces el libro del conductor no tiene todas las respuestas para todas las cosas que pasan en la conducción. De repente pasan muchas situaciones que uno tiene que ocupar el sentido común más que todo lo que hemos leído, ¿ok? Yo siempre cuento, una vez me tocó en un momento, estaba conduciendo en el centro de Santiago, y en ese momento había una protesta. Me acuerdo, no me acuerdo de qué era, pero había mucha gente en la calle. Y en ese momento, por supuesto, comenzamos, todos los conductores comenzamos a bajar la velocidad y las personas se atravesaban entre los vehículos, ¿ok? Ahí tenemos una condición especial de seguridad, ya que tengo que mantener la seguridad, en este caso mi seguridad, y también tengo que evitar, en este caso, poder atropellar a una persona. Por lo tanto, tenemos que ir con mucha precaución, tenemos que ir con mucha determinación y también con mucho autocontrol. Ya tenemos que ocupar mucho autocontrol para poder salir de esa situación. Por lo tanto, esas son las condiciones que rodean al conductor, que pueden ser muchas, ¿ok? Y eso condiciona muchas veces nuestra seguridad. Y ahí es cuando yo les digo, tenemos que actuar con sentido común en el sentido de fomentar la seguridad, ojalá por todos lados, ¿ok? Por supuesto, y también, por supuesto, nuestro autocuidado, ¿ok? Tenemos también adelantamientos. Se debe tener plena seguridad de contar con la distancia necesaria para la maniobra. Esto evitará elevar demasiado las revoluciones por minuto del vehículo, generando consumos excesivos. O sea, tenemos, en lo posible, cuando vamos a adelantar, tenemos que tener la seguridad que por la otra pista el vehículo que viene o no viene nadie, ojalá que no venga nadie, pero si viene un vehículo más atrás, de alguna forma tener la distancia suficiente para poder ejecutar la maniobra. Les recuerdo que en este caso una maniobra mal ejecutada de adelantamiento, por supuesto que puede ser fatal, ¿verdad? Por lo tanto, siempre mantener en este caso la seguridad en una situación como esa. Y también dice claramente, esto evitará también elevar demasiado las revoluciones por minuto del vehículo, generando consumos excesivos. También dice, distancia mínima con el vehículo que precede. Se refiere a la distancia de detención necesaria para no colisionar, además de evitar frenar y acelerar constantemente, lo que generaría un mayor consumo. ¿Ok? Por lo tanto, tal como les he hablado anteriormente sobre el tema de los tacos, ¿ok? Mantener una distancia que de alguna forma me evite frenar y acelerar en todo momento. Sabemos que en la realidad pueden pasar otras cosas, como yo les decía, a mí me pasa que siempre que dejo un espacio con el otro vehículo, los vehículos entran y al final uno tiene que detenerse y frenando igual. Pero en este caso es una recomendación que nos da el libro del conductor y por supuesto tenemos que considerarlo, ¿ok? Estado de salud, estrés y cansancio. El estar poco atento constituye un factor de riesgo, pues incide en conductas erráticas, como el retraso en el paso de las marchas, frenar con la técnica incorrecta, entre otros. Recuerden que no somos superhéroes, somos seres humanos. Por lo tanto, cuando tengamos situaciones de salud importante, tenemos que evaluar si realmente estamos en condiciones de conducir o no. ¿Ok? Todos hemos estado muchas veces enfermos, con fiebre, en una situación, no sé, agripados, o también hemos estado cansados, estresados, angustiados, hemos vivido situaciones emocionales que muchas veces nos descompensan, ¿ok? Todo eso, recuerden que es parte del ser humano. Por lo tanto, como es parte del ser humano, también tenemos que tener la conciencia de poder saber y analizar si es que realmente estoy en condiciones de conducir o no. ¿Ok? Eso es un alto, esto, estar poco atento, claramente, repito lo que acabamos de leer. Constituye un factor de riesgo,
Pues incide en conductas erráticas como el retraso en el paso de las marchas y por supuesto muchas conductas erráticas más. Todos estos consejos vistos en este capítulo de conducción eficiente le ayudarán a incrementar la seguridad en sus viajes, cuidar más el vehículo y reducir el consumo de combustible, beneficiándose no solo usted mismo, sino también al medio ambiente. Muy bien, queridos estudiantes, como ya les decía al inicio, esto es un capítulo bastante más breve que los anteriores, por lo tanto nos habla de aquellas técnicas de conducción eficiente que tenemos que comenzar a comprender y también a aplicar. ¿Ok? Por supuesto, más abajo van a encontrar, por supuesto, la normativa legal. También tenemos un video de apoyo, otro video de apoyo del profesor David y, por supuesto, el test de la unidad. Así que, por supuesto, si usted quiere hacer muchos test, por supuesto que lo puede hacer al finalizar. Vamos con algunas preguntas sobre este capítulo. Ustedes me responden en el chat la respuesta que ustedes consideran que es correcta. Muy bien, vamos a ver. Primera pregunta. ¿Qué se gana con conducción eficiente? Con la conducción eficiente. A. Menor gasto en mantenimiento. Menos gastos en mantenimiento. B. Menor seguridad. C. Reducción de costos en peaje. Las preguntas de este capítulo son bien fáciles, ¿ya? Así que ojalá no se equivoque nadie. Hoy día está prohibido equivocarse. Las preguntas son bien fáciles, así que sin equivocarse hoy día. Perfecto, está súper claro, perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro que sí. Letra A, menos gastos en mantenimiento, obviamente que sí. Una conducción eficiente, recuerde que por consecuencia me da también una conducción segura y si yo realizo una conducción eficiente, por supuesto que voy a tener menos gasto de mantenimiento. Siguiente pregunta. ¿A qué se debe un alto consumo de combustible? A. A aceleraciones en curvas. B. Fallas en el sistema de dirección. C. Frecuentes frenadas y aceleraciones. D. Conducción en marchas altas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ustedes me dicen que en este caso me están marcando la letra. Muy bien, perfecto. María de la Cruz, por favor, lee bien la pregunta. Lee bien la pregunta y las alternativas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ustedes me dicen, la mayoría de ustedes, que es la letra C y eso es súper correcto. ¿Ok? Recuerden que el alto consumo de combustible generalmente se da cuando estamos en un taco. Frenar y acelerar. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la base para una conducción eficiente? A. El problema de los accidentes de tránsito. B. Conducción en circunstancias especiales. C. Practicar una conducción segura. Vamos a ver. Ustedes me dicen. Recuerden que aquí hay dos términos. Yo les comentaba hace un ratito que hay algunos términos que hablan sobre, bueno, la conducción eficiente por consecuencia, ¿qué nos da? ¿Qué nos da? Y ustedes me dicen que es la letra C. Claro que sí, súper correcto. La conducción eficiente, por consecuencia, nos da una conducción segura. Y si la pregunta hubiera sido al revés, ¿cuál es la base de una conducción segura? La respuesta hubiera tenido que ser eh, practicar una conducción eficiente. Estos dos términos siempre van a estar ligados. Por lo tanto, la respuesta correcta siempre va a ser la alternativa que tenga el término que corresponde, ¿ok? Dice así, aumentan el consumo y por lo tanto la contaminación. A. Un mantenimiento deficiente, lubricación inadecuada, presión baja a los neumáticos, etc. B. Salir en la marcha adecuada, sin mantener el embrague presionado por el tiempo prolongado y sin acelerar bruscamente. C. Llenado de combustible. Marque la alternativa.
Marque la alternativa. Perfecto. Vamos a ver, vamos a ver. Ustedes me dicen que la alternativa correcta en esta pregunta vendría siendo la letra A. Veo que nadie se ha equivocado. Vamos a ver, letra A. Un mantenimiento deficiente, claro que sí. Todo el mantenimiento deficiente del vehículo aumenta el consumo y por lo tanto la contaminación. Muy bien. Siguiente pregunta. Su vehículo al llevar carga extra es probable que, esta pregunta creo que la vimos ayer, vamos a ver si se acuerda. A, a los neumáticos, aquí usted tiene que marcar dos alternativas, ojo, dos alternativas se marcan aquí. A los neumáticos deba sacarle aire para evitar un reventón. B, los neumáticos necesitan más aire. C, que deba aumentar el tamaño de los neumáticos. D, que deba inflar más los neumáticos delanteros para obtener una mejor conducción. Fíjense en la imagen, esa pobre camioneta que va ahí, va súper cargada en el techo y además lleva una tremenda cantidad de pasajeros. En ese caso tenemos que analizar, por supuesto, el tamaño de los neumáticos y también, ay, mire, estoy dando la respuesta. Mejor me callo. Vamos a ver, dos alternativas. Dos alternativas, márqueme dos alternativas. Vamos a ver, claro que sí, eso es, vamos con todo, vamos que se puede, vamos que se puede. Si llevamos carga extra, tenemos que, miren, si llevamos carga extra como ese vehículo que vemos en la imagen, primero tenemos que ponerle más aire a los neumáticos, eso es correcto. ¿Que deba aumentar el tamaño de los neumáticos? Tenemos que analizarlo también con un especialista, un mecánico que por supuesto nos pueda ayudar si es realmente es conveniente hacerlo. Vamos a ver, enviar examen y eso claro que sí es correcto. Muy bien. Última pregunta de hoy. Antes de iniciar un viaje, es importante A, planificar el viaje. B, todas las alternativas. C, revisar la presión de los neumáticos. D, preparar la carga. Marque la respuesta que ustedes consideran que es correcta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ustedes me dicen que la respuesta correcta en este caso es la letra B y yo voy a marcar la B. Vamos a ver todas las alternativas y eso es correctísimo. Muy bien. Antes de iniciar el viaje, recuerde, tenemos que planificar por dónde nos vamos a ir, cuál es la ruta más adecuada, cuál es la ruta más despejada. Reviso la presión de los neumáticos, vamos a ver también que estén correctos y por supuesto la carga, si me voy de vacaciones, recuerden que la carga debe ir bien distribuida para que esto no afecte la aerodinámica del vehículo. Muy bien, perfecto. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron todas sus respuestas correctas. Hoy día las preguntas estaban bien fáciles. La verdad es que el capítulo de hoy es bastante fácil. Antes que se vayan, quiero comentarles que el tema de mañana corresponde a informaciones importantes. Las personas que puedan leer este capítulo durante el día sería bastante útil. Informaciones importantes habla sobre cómo tenemos que actuar en caso de accidente de tránsito y también habla sobre toda la documentación que debe tener nuestro vehículo y cómo la tenemos que tramitar. ¿Ok? Todo eso vamos a hablar mañana a las 9 de la noche. ¿Ok? Los espero mañana. Que tengan un excelente día. No te preocupes, Brian, habías llegado. Disculpa, no te vi cuando me saludaste. Perfecto, no hay problema. Recuerda, Brian, que la clase queda grabada, así que puedes ver la parte que te perdiste. Como queda un ratito de tiempo, las personas que deseen aprovechen de hacer algunos test de este capítulo, a ver cómo les va, ¿ok? Nos vemos mañana a las 9 de la noche. Que tengan un excelente día y nos encontramos mañana. Que estén súper, súper bien. Cariños para todos. Chao, chao. Buenas noches.